Bueno, estamos todos bienvenidos al tema número 4, el último de esta unidad. Cuando hemos estudiado el Código Civil en los primeros temas, hemos podido recordar que el Código Civil viene desde la época romana, con el Corpus Juris Civilis de Justiniano y todos los elementos que formaron parte de ese cuerpo jurídico, como el digesto, las institutas, es decir, las resoluciones de los magistrados y tribunos de aquella época romana. También hemos podido ver cómo a través del Código Napoleónico se rescatan muchas de esas instituciones romanas y también instituciones de la antigua Alemania que forman finalmente parte del Código Civil de esta parte del mundo, de Occidente. Fue el Código Italiano del año 1942 que influye en los códigos civiles de aquí, de esta parte del mundo, Latinoamérica. Y en Latinoamérica mismo, ¿no? Fue el Código de Vélez Sarsfield y también el Código de Andrés Bello que marcaron las pautas y las instituciones de lo que sería el Código Civil y las normas civiles modernas. En el Perú tienen el Código Civil del año 1984, uno de los códigos que al momento de ser promulgado fue considerado como uno de los códigos más modernos de esta parte del mundo. Y en él tenemos muchas de nuestras grandes instituciones que van a regular la vida civil. 3 elementos son materia de ese estudio. Es el tema de la familia, la persona y del patrimonio o bienes. Hemos visto también cómo la persona puede ser considerada desde el momento de la concepción. Es decir, cuando ya se concibe el nacimiento de un futuro bebito, ya se le considera persona natural. Esto en realidad no fue reconocido por el Código Civil. Fue expresamente reconocido por las leyes y las normas que en el año 2000 salieron y que se referían al niño y al adolescente. En realidad el Código Civil, cuando habla de la persona, no trata de conceptualizarla de una manera biológica o anatómica. Por contrario, lo conceptualiza desde un punto de vista evidentemente jurídico. Al señalar que el concebido, por ejemplo, tiene derecho a nacer vivo y es sujeto de derecho de este derecho en particular, valga la redundancia. Y también al establecer que la persona natural se considera desde el nacimiento hasta el día de su muerte. Sin embargo, el Código Civil va un poco más allá y reconoce también la posibilidad de que las personas jurídicas sean sujetos de derecho y obviamente también de obligaciones y cargas y prestaciones. Pero antes de pasar a hablar de la persona jurídica, tenemos que terminar el tema de la persona natural. ¿Qué derechos tiene la persona natural? Porque solamente entendiendo, como dijimos en el tema anterior, solamente entendiendo los derechos que tiene la persona natural, vamos a poder entender la dimensión de los derechos que le pertenecen a la persona jurídica. Vamos entonces a empezar ya este último tema de esta primera unidad de este curso interesantísimo que es el Código Civil o el Derecho Civil. Vamos entonces con la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, los derechos de la persona humana. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los derechos de la persona humana. No solamente aquellos que están establecidos en el Código Civil, vamos también a mencionar aquellos que han sido constitucionalizados, no sin antes mencionar que los derechos humanos para Santo Tomás de Aquino eran parte de la persona en sí misma, es decir, eran derechos naturales por el hecho de ser hijos e imagen de Dios. Desde un punto de vista y un tema ya más republicano o enciclopedista, el derecho humano es un derecho natural de la persona por el hecho de serlo. No importa su origen, si es divino o si es consecuencia del azar. La persona humana entonces será el objeto del Estado y de la sociedad y de la comunidad. Será el ente más tutelado por las leyes y las normas. Todo código, toda norma, toda legislación no tiene razón de ser si no es por la persona humana. Vamos entonces con la primera diapositiva. Los derechos de la persona humana. Tenemos ahí un cuadro donde podemos ver, antes de leer el texto, ¿no?, cómo la verdad y la justicia sostienen a la libertad. Y también cómo a través de la verdad y la justicia, la subsidiariedad, la solidaridad, el bien común y la dignidad de la persona humana son sostenidas por 3 columnas que hablan acerca de la unidad, la conexión y la articulación. Esta unidad, conexión y articulación obviamente se refiere a la normatividad jurídica. El cuadro trata de demostrarnos que los valores y los principios están vinculados finalmente por la norma jurídica. Leamos ahora juntos el texto. Dice, el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Qué interesante declaración del Código Civil. En realidad el Código Civil aquí
del año 84 se complementaba con la Constitución del año 1979, que ha sido luego modificada por el Congreso Constituyente Democrático del año 1993. El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás, dice el Código Civil, ¿no?, inherentes a la persona humana, tienen ciertas características. Una de ellas es que es irrenunciable, y la segunda es que no puede cederse de manera alguna. Obviamente, cuando hablamos de los derechos de la persona, estamos hablando de los derechos humanos. Y eso es una larga historia. Los derechos de la persona son reconocidas por las revoluciones enciclopedistas de la Francia revolucionaria. Y también por las primeras guerras, ¿no?, de independencia que realizaron en los Estados Unidos, que proclamó que todos los hombres son iguales ante Dios. La Revolución Francesa, desconociendo el lado religioso, desconociendo el lado de Dios, propugnando simplemente el imperio de la razón, reconoce que la persona es, ¿no?, sujeto de ciertos derechos, como la libertad, la igualdad y la solidaridad. La Revolución Francesa marca entonces el cúmulo final, ¿no?, de lo que serían, pues, la fuerza, el uso de la fuerza para lograr el cambio de las superestructuras que dominaban la Europa de aquel siglo. Las revoluciones republicanas, ¿no?, de Latinoamérica también propugnaban a eso, a la igualdad y a la libertad. Los valores de la libertad, como aparece en el cuadro de la diapositiva, era el más buscado y era el más protegido, y en el valor de la libertad se justificaba la normatividad jurídica nueva que quiso, ¿no?, de alguna manera implementarse en el año 1812 con las Cortes de Cádiz, pero que finalmente cayó, pues, en saco roto al iniciarse la revolución que cambió la superestructura de las colonias de aquel tiempo. El derecho, entonces, desde este punto de vista, el derecho humano es concebido como valores, ¿no?, como valores que tienen que volverse realidad, siendo la libertad el mayor de ellos. Posteriormente, con la Declaración de los Derechos Humanos realizado por la Organización de las Naciones Unidas, se da una modernización y se generaliza y globaliza la idea de la libertad, la justicia y la igualdad. Y no solamente estos valores, que son declarados, pues, valores de primer orden, sino aquellos que también son declarados como de segundo, tercero y cuarto orden, relacionados con justamente los de primer orden. Nadie puede tener el derecho a la vida si no tiene, pues, también el derecho a un ambiente sano. Los derechos, entonces, encadenados y vinculados de esta manera, se vuelven, pues, en un bagaje, ¿no?, de ejercicio jurídico para los legisladores y de defensa para nosotros los abogados, que pretendemos, pues, que estos derechos sean respetados y sean consolidados, no solamente en una constitucionalidad, sino en la realidad. Vamos para la siguiente diapositiva. Bueno, un derecho muy defendido es el derecho a la intimidad personal y familiar. Dice la norma que la intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin el asentimiento de la persona o si ésta ha muerto, si el de su cónyuge, descendiente, ascendiente o hermanos, excluyentemente y en este orden. Quiere decir que el derecho a la intimidad personal es tan importante que no se puede atacar, ni se puede tergiversar, ni se puede abusar de él estando la persona viva. Y al morir esta persona, en la defensa de esa intimidad, la defensa pasará a los familiares, a los herederos, a los sucesores, aquellos que han tenido con esta persona un vínculo parental. Este derecho a la intimidad es importante porque se entiende que cada persona humana tiene su propia dimensión, cada persona humana tiene su propio origen y su propio final, y toma decisiones en base a la libertad de su conciencia y de opinión. El derecho a la intimidad es un derecho que hoy en día es también en conflicto con otros derechos como el derecho a la información y como el derecho, pues, a lo que se llaman los espectadores públicos, los personajes públicos, ¿no? Vamos a otra diapositiva. El derecho a la imagen y a la voz. Leamos juntos. La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella, o si ha muerto, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos, excluyentemente y en este orden. Esto quiere decir que una persona, por ejemplo, un gran político, por ejemplo, un músico, un cantante, un gran disertador, un profesor de clase virtual, ¿no?, que no ha dado su autorización, no se le podrá usar sus declaraciones, ni aprovecharse de ellas, ni tampoco lucrar de ellas si no se cuenta con su autorización.
Y a la muerte de tendrán sus familiares y sus herederos, ¿no? Excluyentemente, si por ejemplo yo tengo cónyuge, yo tengo esposa, ¿no? Ella será la primera en protestar. Si no hubiera ella, los hijos. Si no hubiera los hijos, mis padres. Y si no hubieran ellos, mis hermanos. Excluyentemente uno del otro, ¿no? Eso quiere decir que si uno no protesta, el otro no puede sustituirlo. Tiene que esperar que proteste él. ¿Por qué se hace esto? Se hace porque se entiende que así como la persona humana tiene una vida, una intimidad, también lo que ella produzca, lo que ella genere a través de su imagen y de su voz, forma a la persona. Son elementos constitutivos de la persona que marcará un perfil y una imagen. San Martín, Bolívar, Martín Lutero, los grandes hombres de la historia han perfilado una imagen y una voz. Una imagen histórica de ellas, ¿no? Que definitivamente pues necesita ser protegida. Un gran cantante, un autor, un compositor que exprese a través de su creatividad un bien no material, sino por el contrario, un bien jurídico intangible, ¿no? Pero que tiene un valor, o simplemente que no tenga valor, en el sentido que su valor simplemente no puede expresarse en moneda ni mensurablemente, sino un valor pues de cultura, de patrimonio cultural de la humanidad, por ejemplo, tiene que ser protegido definitivamente. El derecho que tenemos a la imagen y la voz es otro de los derechos que se le reconoce a la persona humana, pero no son los únicos. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos también otro muy importante, que es la confidencialidad de la correspondencia y demás comunicaciones. La ley establece, el Código Civil establece la prohibición de la publicación póstuma hecha por el autor o el destinatario, pues no puede extenderse más allá de 50 años a partir de su muerte. Es necesario entender que el derecho a la confidencialidad de la correspondencia también se relaciona con el derecho de la privacidad. Las cartas que Miguel Grau, por ejemplo, escribió a la esposa de Arturo Prat luego del combate de Iquique, en la cual Miguel Grau, ¿no?, expresaba sus condolencias a la señora y donde la señora le responde nombrándolo como un caballero, el caballero de los mares, fueron cartas que fueron conocidas posteriormente, ¿no?, a la muerte y fallecimiento del mismo almirante Grau y también entregada por los herederos de la familia Prat de Chile. Estas cartas y las que usted escriba o yo escriba se consideran confidenciales, al menos que se cuente con una autorización de usted, ¿no?, o de su familiar, su cónyuge, sus hijos, sus padres o sus hermanos, en ese orden. Vamos con otro derecho. La defensa de los derechos de la persona. Leamos un texto. Vamos a la diapositiva. Ahí dice lo siguiente. La violación de cualquiera de estos derechos, referidos en el Código Civil, confiere al agraviado o a sus herederos acción para exigir la cesación de los actos lesivos. Es muy importante entonces entender que estos derechos sustantivos no se van a quedar allí simplemente como letra muerta. Si usted es agraviado en uno de estos derechos, podrá recurrir al código adjetivo, es decir, a través de un proceso, para poder hacer justicia y hacer que se cese esta violación del derecho. Y si ya se realizó la violación del derecho, usted tendrá toda la legalidad para pedir el resarcimiento del daño moral o material que se pudo haber causado a este agravio, a su derecho. Porque los derechos de los derechos humanos es pues fundamento de un bien común y de una sociedad y de Estado de Derecho. Vamos a la diapositiva. Se habla también de protección de los derechos de autor e inventor. Los derechos del autor o del inventor, cualquiera sea la forma o modo de expresión de su obra, gozan de protección jurídica de conformidad con la ley de la materia. ¿Por qué es necesario esta protección? Porque la persona humana no es simplemente pues organismos, ¿no?, que se mueven por allí. Es también mente, es creatividad, es ese halo de esa imagen, por así decirlo, ¿no?, que definitivamente congraciaría para nosotros nuestro poder creativo, nuestro poder inventor, nuestras epifanías por las cuales nosotros podemos pues crear cultura, crear ciencia, crear música, crear ideas, descubrir el universo que nos rodea, plantear teoremas, tesis, hipótesis, reflexionar, contrarreflexionar, argumentar, contraargumentar. Todo ese bagaje de inteligencia, de maravillosa experiencia que tenemos como seres humanos, llenan en sí mismo nuestra personalidad y forma parte de nuestro derecho de identidad, de marcar nuestro devenir en esta historia de una vida tan corta. Decirle a los de antes, a los de ahora y de los que vendrán que hemos existido y que hemos dejado algo para la humanidad, tiene que ser definitivamente protegido.
Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Fuera de estos derechos, tenemos un enunciado de derechos constitutivos, importantísimos, estructurales de la persona. Vamos a leerlos juntos. Toda persona tiene derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia y de religión, a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, a solicitar sin expresión de causa la información que requiramos. Seguimos. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten nuestra intimidad personal y familiar, al honor y a la buena reputación, a la libertad de creación intelectual, a la inviolabilidad de nuestro domicilio, al secreto y a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones y documentos privados, y a elegir nuestro lugar de residencia. Tenemos otros más. Toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, a contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público, a trabajar libremente con sujeción a la ley. Tenemos derecho a la propiedad y a suceder en la propiedad, es decir, a la herencia. Tenemos derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Tenemos derecho a mantener reserva sobre nuestras convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como el derecho de guardar el secreto profesional. Esto especialmente para los abogados. Tenemos también el derecho a una identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Tenemos el derecho a formular peticiones en forma individual o en colectividad, por escrito ante la autoridad competente. Tenemos derecho a la nacionalidad, no debe haber apátridas, nadie puede ser despojado de ella. Tenemos derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y el derecho al descanso. Y también derecho a la legítima defensa. Tenemos asimismo el derecho a la libertad y a la seguridad personal en consecuencia. Si esto es así, hay otros derechos que se unen a este. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. No se permite forma alguna de restricción de nuestra libertad personal. No debe haber prisión por deudas. Eso pertenece a la antigüedad, a la época romana, primitiva, antigua. Nadie tampoco debe ser procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no sea previamente calificado en la ley, el principio de tipicidad. Nadie puede ser detenido por hacer algo que no sea ley, que no sea delito. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Esto es un principio importante que se llama presunción de inocencia, que se usa bastante en materia penal. Nadie puede ser detenido, dice la diapositiva, sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por autoridad policial en caso de flagrante delito. Nadie puede ser incomunicado, sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos y humillantes. Estas son, entre otros, los derechos humanos que se establecen en nuestra Constitución. Y estos son las presunciones y principios que harán que estos derechos en la persona humana sean respetados, sean protegidos y sean tutelados. Todos ellos, como has visto, se relacionan con la persona humana y tienen que ver con nuestro espacio, tienen que ver con la cosmovisión de la persona humana dentro de la vida en sociedad y limita toda clase de agravios que pueden caer sobre ella, desde el poder mismo que podría ejercer el Estado hasta la influencia ignominiosa de otros conciudadanos que podrían agraviar mi derecho. Y ojo, se reconoce y protege el derecho a las minorías, lo cual en una democracia a veces es un poquito complicado, porque sabemos que la democracia es el gobierno de la mayoría, y las minorías quedan vulnerables y quedan sencillamente pues a merced de esta mayoría
que va incluso en muchas ocasiones, y la historia lo ha demostrado, imponer sus ideas. Estos derechos que se encuentran recogidos y constitucionalizados son también parte del derecho civil. El derecho civil se ha encargado de regular muchos de estos derechos humanos y a través de su norma adjetiva, esto es, el derecho procesal civil, y eso es materia de otro curso, que es el curso de Teoría General del Proceso Peruano y del curso de Derecho Procesal, ¿no? A través de esta norma adjetiva, el Código Civil puede hacer realidad de que se protege y se tutela, ¿no?, estos derechos sustantivos que estamos mencionando. Son irrenunciables, no pueden cederse. Y si tú firmas algún documento en el cual estos derechos se están negociando, ese documento será nulo. Si alguna vez uno de estos derechos es atacado, vilipendiado o limitado por algunas excepciones, uno podrá entonces recurrir al Estado y pedir que se le tutele. Si bien es cierto, a ciertos derechos reconocidos que son limitados excepcionalmente, como ya mencioné, no se aplicará la analogía para otros derechos humanos. En principio, la persona humana será la de mayor tutela. Y, yendo un poco más allá, ¿no?, la persona humana en colectividad, en comunidad y en sociedad. Los derechos entonces de la persona son partes de la normatividad civil y ha regulado en el Código Civil gran parte de todos estos temas. Otro ya serán aquellos que se relacionen con las personas jurídicas en sí mismas, los tratos, contratos, obligaciones, prestaciones y el acto jurídico. Gracias por haberme acompañado en esta unidad. Ha sido simplemente fascinante poder compartir contigo estos conocimientos. Ahora estaremos esperando con ansiedad el inicio de la unidad 2. Soy el profesor Willy Palomino y espero que juntos podamos seguir, ¿no?, profundizando en el estudio y la reflexión de las normas que rigen el Código Civil. Grandes instituciones que van a regular la vida civil. 3 elementos son materia de ese estudio. Es el tema de la familia, la persona y del patrimonio o bienes. Hemos visto también cómo la persona puede ser considerada desde el momento de la concepción. Es decir, cuando ya se concibe el nacimiento de un futuro bebito, ya se le considera persona natural. Esto en realidad no fue reconocido por el Código Civil. Fue expresamente reconocido por las leyes y las normas que en el año 2000 salieron y que se referían al niño y al adolescente. En realidad el Código Civil, cuando habla de la persona, no trata de conceptualizarla de una manera biológica o anatómica. Por el contrario, lo conceptualiza desde un punto de vista evidente. Se rescatan muchas de esas instituciones romanas y también instituciones de la antigua Alemania que forman finalmente parte del Código Civil de esta parte del mundo, de Occidente. Fue el Código Italiano del año 1942 que influye en los códigos civiles de aquí, de esta parte del mundo, en Latinoamérica. Y en Latinoamérica mismo, ¿no?, fue el Código de Vélez Sarsfield y también el Código de Andrés Bello que marcaron las pautas y las instituciones de lo que sería el Código Civil y las normas civiles modernas. El Perú tiene en el Código Civil del año 1984 uno de los códigos que al momento de ser promulgado fue considerado como uno de los códigos más modernos de esta parte del mundo. Y en él tenemos muchas de nuestras grandes... Bueno, estamos todos bienvenidos al tema número 4, el último de esta unidad. Cuando hemos estudiado el Código Civil en los primeros temas, hemos podido recordar que el Código Civil viene desde la época romana, con el Corpus Juris Civilis de Justiniano y todos los elementos que formaron parte de ese cuerpo jurídico, como el digesto, las institutas, es decir, las resoluciones de los magistrados y tribunos de aquella época romana. También hemos podido ver cómo a través del Código Napoleón vamos a poder entender la dimensión de los derechos que le pertenecen a la persona jurídica. Vamos entonces a empezar ya este último tema de esta primera unidad de este curso interesantísimo que es el Código Civil o el Derecho Civil. Vamos entonces con la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, los derechos de la persona humana. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los derechos de la persona humana. No solamente aquellos que están establecidos en el Código Civil,
vamos también a mencionar aquellos que han sido constitucionalizados, no sin antes mencionar que los derechos humanos para Santo Tomás de Aquino eran parte de la persona en sí misma. Es decir, eran derechos naturales por el hecho de ser hijos e imagen de Dios, evidentemente jurídico. Al señalar que el concebido, por ejemplo, tiene derecho a nacer vivo y es sujeto de derecho de este derecho en particular, valga la redundancia. Y también al establecer que la persona natural se considera desde el nacimiento hasta el día de su muerte. Sin embargo, el Código Civil va un poco más allá y reconoce también la posibilidad de que las personas jurídicas sean sujetos de derecho y obviamente también de obligaciones y cargas y prestaciones. Pero antes de pasar a hablar de la persona jurídica, tenemos que terminar el tema de la persona natural. ¿Qué derechos tiene la persona natural? Porque solamente entendiendo, como dijimos en el tema anterior, solamente entendiendo los derechos que tiene la persona natural, vamos